Bueno, para mí es un gusto estar aquí presente con ustedes y me uno nuevamente a los agradecimientos que ya han manifestado todos mis colegas, Ana, Juan Diego, Deje Seguros, por estar aquí presente. Así que bien, vamos ahora sí a las cifras. Comprendo por el hecho de que muy pocos, incluso algunos aquí presentes que tenían bata, pues no son ustedes los que están en la sala de cirugía, sino que por el contrario, es muy posible que muchos de ustedes sean del sector gerencial, contable, administrativo y demás de cada una de las instituciones médicas de la región. Así que quiero hablarles a ustedes de manera precisa sobre lo que implican los litigios. Y específicamente hemos decidido titular esta presentación por los litigios que cuestan. Ya yo creo que Roberto, Claudia han sido bastante detallados en describir los riesgos asociados a la operación. Riesgos que implican finalmente demandas que va a terminar resolviendo un juez. Juez que no es médico, que es abogado, que puede tener imprecisiones, sesgos, incluso hasta gustos, porque pueden haber jueces que estén dispuestos a condenar solo por el hecho de buscar una sea o no sea razonable. Pero al final todo ello termina siendo ¿qué? Dinero. Dinero que va a tener que salir de cada una de las instituciones. Bien lo señalaba Alan, pues lo ideal sería que ese dinero fuera de una aseguradora, paga la prima. Pero lo cierto es que en el mundo real esto puede no ser lo que sucede. Así que yo voy a volver un poco a un caso que ya había presentado Roberto y que fue muy reciente. Es decir, es una sentencia de marzo de 2025 de la Corte Suprema de Justicia. Y quiero volver a este caso, me comprenderá, ¿no? Mi formación como abogado y economista me hace ver hacia ambos lados, pero quiero a través de ese caso llevarlos a ustedes en cada una de sus instituciones a evaluar lo que implica realmente un solo proceso. Y ustedes mismos sabrán que en su hospital, clínica, institución, puede hoy tener 10, 20, 30, 100. Así que vamos a ver. Nos vamos con el caso de la niña Valentina, una menor de 3 años. Y lo digo a puertas cerradas. Este caso ocurrió en Risaralda. ¿Sí? Me ahorro el nombre de la institución, me ahorro el apellido y demás, pero es de aquí, de esta región de Colombia. ¿Sí? Así que, ¿qué ocurre con la niña? El 23 de julio del año 2001 empieza a presentar una serie de síntomas: fiebre, malestar, inapetencia. Típico del niño que empieza su carrera académica. El niño que va al colegio y se enferma. Así que, pues sus padres empiezan a evaluar la situación y después de ver que la niña lleva varios días en esa situación, acuden a una institución médica. En esa institución, que la llamaremos institución A, pues los médicos le recetan unos medicamentos y la envían para la casa. Pasan exactamente 7 días. Y el 1 de agosto del año 2001, ella regresa de nuevo con los mismos síntomas a la institución médica, pero esta vez ya por urgencia. Los médicos la reciben, vuelven y la evalúan, tiene los mismos síntomas, los medicamentos no le han funcionado. ¿Y qué hace la institución? Solamente le practica unas pruebas que ya señalaba Roberto hace un rato para evaluar su hemograma y al final consideran que es muy posible que ella presente, claro, después de un día de estar en cuidados, que ella presenta un síntoma normal de una virosa, que puede irse para la casa. Y la regresan, le dan de alta con unos nuevos medicamentos. Pues bien, al otro día empieza la niña con un dolor en el estómago, en la parte del vientre, dolor permanente, que se va intensificando paulatinamente con el paso de las horas. Y esto hace que sus padres
se preocupen y vuelvan a llevarla a la misma institución A. En la institución A, ¿qué hacen? Pues al evaluar su historial de la última semana, lo que consideran de forma casi que automática por el criterio médico es que la niña tiene una gastritis medicamentosa, porque es que, claro, ha consumido múltiples medicamentos. Así que la empiezan a tratar allí en cuidados de la institución, pero pues su patología no mejora. Y como no mejora, el 6 de agosto, ahora sí te realizan un examen donde se dan cuenta que padece realmente una neumonía, que estaba muy cerca de presentar un derrame pleural. Así que, dado que la institución A no tiene ni los implementos ni las herramientas necesarias para atender a la menor, la remite, la traslada a otra institución, que llamaremos la institución B. Y en la institución B ocurre el infortunio. Y es que, dada la gravedad de la neumonía y que no había sido tratada a tiempo, le hacen una inserción de un tubo para poder extraer el líquido del pulmón. Para esta cirugía, pues el anestesiólogo respectivo le inyecta una suma determinada de anestesia que le produce a la niña un paro cardiorrespiratorio. Duró 10 minutos en reanimación. Cuando vuelve en sí, pues ustedes comprenderán, yo no soy médico, pero sí lo sé por películas, series y demás, que después de los 3 minutos de que los pulmones no envían aire al cerebro, pues hay un alto riesgo de complicaciones neuronales permanentes. Y en efecto eso le sucedió a la menor. Terminó con un diagnóstico de encefalopatía hipóxica isquémica secundaria permanente por el resto de su vida. De hecho, hasta entre los estudios de la historia clínica revelaban que ella había perdido gran parte de la movilidad. Ya no podía ni siquiera caminar. Y todo podríamos decirlo, ya Roberto lo ha señalado, habrían debates amplios desde la misma arte médica acerca de si era o no adecuado el estudio practicado, si del estudio practicado podía deducirse la infección de la neumonía o incluso si el médico debió haber realizado más estudios. Pero este asunto se prestó para una demanda. Naturalmente, Valentina y su familia, integrada por 3 mujeres más, demandaron a la institución A, no a la, no donde le habían aplicado la anestesia, sino a la institución A, que la había recibido por urgencias, demandó a la EPS y demandó a la médico tratante, la que la había atendido durante esos días. Rápidamente el juez de primera instancia, o más bien, la institución médica que hizo, ya lo señalaba muy bien Alan, se asesoró de un abogado, contestó la demanda y llamó a su aseguradora. Venga para acá, por favor, vamos a hacer gavilla para enfrentar esta demanda. Pero el juez de primera instancia decidió retirar del proceso a la médico tratante. Al revisar el historial clínico, se dio cuenta que pues no era fácilmente identificable cuál había sido la miembro del personal asistencial que había acompañado a la niña, porque habían sido múltiples. Entonces, esa persona en particular no podía ser vinculada y la retiró del proceso. Así que quedaron 3: aseguradora, clínica y EPS. ¿Qué sucedió? Esta demanda arranca hacia el año 2003 y fue fallado cuando, ya lo dije, marzo de 2025. Han pasado de todo. Pero antes de llegar a eso, ¿qué era lo que reclamaba la familia demandante? Una serie de perjuicios. Muy bien, Alan ya lo refirió. Hay varios perjuicios, algunos de tipo patrimonial, otros de tipo extra. Pero esto es lo que pedían. Un daño producto de la falta de labor que pudo desarrollar la madre, dado que tuvo que brindar un acompañamiento permanente a la menor, el propio sufrimiento de la menor y el dolor causado, la afectación permanente de la menor que ya no le iba a permitir llevar una vida normal, la educación especial e incluyendo
todos los costos del tratamiento integral y terapias por el resto de la vida del menor. Al final, ¿cuánto sumaba? Un total de 7.000 millones de pesos, casi 8.000 millones de pesos. ¿Y qué ocurrió? Vale la pena decirlo. Hubo unos fallos en la defensa médica, es decir, en la defensa de la institución. Podríamos quedarnos aquí todo el día hablando de cuáles, cómo y si este auditorio fuera abogados, ahí sí que más. Pero vamos a concentrarnos solamente en tres que resultan fundamentales para el análisis financiero. El primero de ellos fue que la institución, la clínica, no controvirtió su vinculación. Resulta que no demandó a la clínica A o institución A, sino que demandó a su dueño. Y eso sí que es algo muy normal, que una institución médica sea dueña en más del 50% de otra institución. La demandó a la dueña. Claro, ¿por qué? Porque tenía más billete. Vamos a decir de forma concreta. Ella era la que tenía los recursos. El abogado no controvirtió esa legitimación. Tenía que haberlo hecho. Haber precisado que la que tenía que demandar era la otra institución, no a ella. Pero bien, se confió. Segundo punto, no controvirtió un dictamen. Resulta que los demandantes aportaron un dictamen pericial suscrito por un médico. En este momento se me escapa la especialidad. Seguramente sé que estudia Roberto nos podría decir de manera más precisa cuál era esta especialidad, donde señalaba que la falta de identificación de la enfermedad en la institución A era lo que había provocado finalmente la inyección de la anestesia y el paro cardiorrespiratorio. Es decir, que si se hubiera detectado a tiempo la enfermedad, ella no hubiera tenido que pasar por el procedimiento médico que le causó finalmente la enfermedad encefalopática que hoy tiene, ¿cierto? Bien, pues no lo controvirtieron y se confiaron particularmente por algo que ya muy bien retrataba Roberto. Y es que, pues a ver, como el demandante es el que tiene que probar el daño, pues si el demandante no lo probó de malas, y el abogado se fue con esa tesis. El demandante no ha probado cuáles son los perjuicios. Ellos piden unas sumas, pero esas sumas, a ver, no están probadas finalmente en el litigio. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que esa tesis le cuajó. Le cuajó no solamente en la primera instancia, que absolvió a las tres instituciones, aseguradora, EPS y clínica, sino que también le cuajó en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Risaralda. Ahorita hacemos la pregunta. ¿El perito? Mm, sí, yo creo que era un internista. Sí, pero era solamente él. ¿Pero a qué médico se refiere? ¿Al médico que rindió el dictamen pericial o al médico que intervino? Porque realmente el que intervino fueron varias enfermeras, el equipo de médico general, el equipo que atiende la urgencia y demás. Pero si mal no estoy, creo que el quien rindió el dictamen pericial era un internista. Y no fue controvertido. Ya, quedó allí. Pues bien, fue absuelta la institución en las dos sedes del proceso. En primera instancia ante el juez del circuito de Pereira y en la segunda instancia ante el Tribunal Superior de Risaralda. En ambas, los argumentos expresados por el juez fueron distintos. En el primero le cuajó perfectamente el argumento del demandante, que tenía la defensa de que el demandante no había probado los perjuicios, pero no se sentó a desatar una verdadera defensa que controvertiera por qué la institución A no era la verdadera causante del daño. Podía haberlo demostrado, porque es que no fue la institución A la que inyectó la anestesia que finalmente causó el paro cardiorrespiratorio, sino que había sido la institución B no demandada. Curioso, ¿no? Pero no fue demandada. Pero no lo hizo. Pues bien, los demandantes ante esa sentencia apelaron y el tribunal dijo, no, los perjuicios sí están probados. Pero a pesar de la deficiente defensa de la institución médica,
realmente la institución A no tiene la culpa, no hay nexo de causalidad, porque la inyección de anestesia fue ante la otra institución, que no está aquí demandado, absuelvo. Pero ya lo dijimos, las pretensiones ascendían a casi 8.000 millones y eso da pie a una tercera instancia. Yo sé que mis colegas abogados me juzgarían por decir ello, pero se fue a casación ante la Corte Suprema de Justicia. Y antes de pasar a qué fue lo que sucedió en casación, vale la pena reseñarlo. Ustedes, equipo administrativo, tienen una sentencia favorable que confirma el tribunal. ¿Cuánta reserva van a dejar para ese litigio? Pues no sabemos a ciencia cierta cuál era la reserva para este litigio. Esa institución tenía más demandas en curso. Pero lo que se puede deducir de los estados es que para para diciembre del año 2024, tenía una reserva para litigios de 400.000 pesos. Muy bien. Una provisión, dejemos una provisión de 400.000 pesos porque es que ya ganamos, estamos ganados. Eso es una casación, se va a demorar 10 años más, pero estamos ganados. Y efectivamente se demoró 10 años más. ¿Qué ocurrió? Llegan dos sentencias, la verdad, hermosas para el debate jurídico. Ya lo decía Roberto, para sentarse y debatir sobre esa sentencia y las implicaciones que tiene en el actuar médico, hay mucha tela para cortar. Pero en esas dos sentencias, ¿qué dice la Corte? Resulta que la reclamación formulada por Valentina y su familia sí merece ser sancionada. Y para ello hizo un debate bastante interesante sobre por qué el dictamen pericial sí debía ser valorado atribuyéndole responsabilidad a la institución A porque la falta de diligencia en la atención de la menor había provocado finalmente la cirugía. Y usa un término que hasta parece poético porque la Corte dice, mire, el médico debió estar expectante ante la realidad de la paciente, conociendo que era una menor de edad de 3 años y que requiere atención y cuidado prioritario, de mayor nivel de riesgo. Y por eso, como lo confirma el dictamen, sí hay nexo de causalidad, sí están probados los perjuicios. Y faltaba probar un perjuicio. Y aunque ustedes no lo crean, hacia allá está atendiendo la jurisprudencia, como ya lo señaló muy bien Roberto, la Corte misma dijo, y a pesar de que estamos en casación, ordeno que se integre una prueba de pérdida de capacidad laboral de la menor. Lo hizo de oficio. Ah, el demandante no lo aportó, de malas. Pues yo como juez lo pido y lo incorporó para determinar los perjuicios. Y desde el año 2021 que dijo sí se va a condenar, hasta el año 2025 donde se llegó el dictamen, se rebatió, se fue a la junta de calificación, etcétera, etcétera, llegó la sentencia condenatoria. Y en esa sentencia condenatoria, pues la Corte reguló los perjuicios con una cuantía razonable, unas tablas que ya Alan anunció que presentaría y condenó a la institución por 1.000 millones de pesos de pago inmediato, pero al cual había que agregarle la atención permanente por el resto de la vida de la menor. Y aquí viene una pregunta bastante interesante. ¿Esa atención la va a hacer la misma institución que le causó el perjuicio? ¿O va a tener que pagarle a otra? Pues ahí queda el debate de cómo lo va a hacer. Pero eso significa un costo operacional propio o un costo no operacional que va a tener que pagarle a otra institución por una atención de un paciente. ¿Y cómo se distribuyeron esos perjuicios? Vale la pena señalarlo. Primero, como lo notarán en pantalla, solamente hay dos instituciones, la clínica y la aseguradora. Y ustedes dirán, ¿y qué pasó con la EPS? La EPS era Café Salud, que ya está liquidada y desaparecida. Eso no significa que desaparezca para el litigio. La Corte igual la condenó. Pero, ¿y dónde está el patrimonio de Café Salud ahora? Ya no existe. Es decir, que como la condena es solidaria, debía asumirla la IPS, la clínica, y la EPS que desapareció. Es decir,
tráguese la completa institución médica, la condena. Pero bueno, ella llamó a su aseguradora. Qué bueno que tenía un seguro. Pues resulta que era un seguro básico. Y ya muy bien lo señalaba Alan. Revisen sus valores asegurados. ¿Cuál era el valor asegurado de la institución? Solamente la suma de 270 millones de pesos. Que claro, se agotaron. La corte le dice pague aseguradora los 270 millones de pesos. Pero y entonces, ¿qué ocurre con los otros 744 millones y la atención permanente que debe dársela a la menor? Pues que se la traga completa, y qué pena que lo diga de esa forma, la institución médica, la clínica. ¿De acuerdo? ¿Con qué reserva? Pues ya vimos. No tenía reserva. ¿Con qué patrimonio? Pues entonces toca citar a una junta a todos los accionistas y decirle, señores accionistas, a partir de ahora no va a haber utilidades por... Haga una proyección financiera por cuántos años hasta que finalmente se le pague. Y además, las sentencias no esperan. Esto es pagar en 10 días y si no, intereses moratorios a la máxima tasa legal sobre estas sumas. Es decir, tiene una renta permanente en la familia de la niña. Si eso es justo o no es justo, lo dejo a su criterio ético, filosófico y profesional. Ya Alan lo decía, pues finalmente es una cuestión de números. Una vida por números. Eso nunca va a quedar compensado. Pero, a ver, aquí estamos hablando de contadores, gerentes, administradores. Bueno, y entonces, ¿de dónde nos vamos a sacar esos dineros? Pero bien, continuamos un poco. Vamos a ver la realidad de las cifras. ¿Cómo la Corte condenó y por esa suma? ¿Y por qué? En esa misma sentencia, la Corte fijó un nuevo baremo de condena. Eso significa que en todo Colombia, a partir del marzo de 2025, los jueces deberán condenar con estas nuevas tablas, que dicen, dependiendo del daño afectado al paciente, cómo deberán liquidarse los perjuicios inmateriales. Entonces, el daño moral, que no es otra cosa que el dolor sufrido por la víctima, paciente y por sus familiares, deberá ser tasado dependiendo del evento siniestro y del vínculo afectivo que tenga cada uno de los miembros del demandantes. ¿Ustedes se imaginan donde la niña Valentina no hubiera tenido una única hermana y a su abuelo y a su madre, sino también a su padre y a otros 4 hermanos demandando? Pues esa condena ya no hubiera sido por 1000, sino posiblemente por 2000, por 3000, por 4000, porque eso dependerá de la familia de la víctima, algo que es absolutamente impredecible para la institución, ¿sí? Y conforme a esto, como ustedes lo pueden observar en pantalla, dependiendo del grado de afectación, entonces aplica. Para el dolor, 100 millones de pesos. Será 100% para los padres de la menor que fallece o del paciente que fallece. Pero también será del 100% en el evento en el que el paciente no fallezca, pero sí quede con graves afectaciones, como en este caso. Entonces, 100 para ella, 100 salarios mínimos para la madre y así sucesivamente. Y son salarios mínimos de la fecha de la condena. Entonces, hoy arrancamos el litigio a 1.423.500 pesos. Y si el litigio acaba en el 2035, solo para hacerles un paralelo, el litigio inició en el año 2003. ¿Ustedes saben a cuánto estaba el salario mínimo del año 2003? Estaba en 223.000 pesos. Y hoy está en 1.423.000. Es decir, imagínense el crecimiento de esa condena. ¿De acuerdo? Y el otro baremo de la tasación es el daño a la vida en relación. ¿Esto qué es? Ya no solo el dolor, sino el hecho de que a partir del daño yo no voy a poder seguir viviendo mi vida de manera adecuada. La corte también le llama el daño al agrado, porque ella no va a poder jugar, aprender, ser profesional. ¿De acuerdo? Imagínense el caso de que no es una niña, es, no sé, Catalina Usme, que se lesiona en el quirófano y entonces ya no puede volver a jugar fútbol. ¿Me comprenden? Dependerá naturalmente del tipo de paciente, pero ello ya tiene una implicación grave. Y en el escenario, dependiendo de lo que ocurra, pues se tasará sobre 200 salarios mínimos.
¿De acuerdo? Bien. Ahora vámonos a casos reales. De nuevo, me reservo los nombres. Puede ser que alguna de las instituciones que aquí reseñe esté sentado aquí, su gerente, su contador, algún miembro de la junta de socios, etcétera. Pero me tomé la tarea de revisar los estados financieros públicos de algunas instituciones muy importantes de la región, del eje cafetero, es decir, Risaralda, Caldas y Quindío. Y tenemos una que tiene a diciembre de 2024 una provisión por litigios de 932 millones de pesos. Ustedes dirán, "Uf, es una suma importante, significativa. Pero si solo un litigio como el que ilustré ahora costó 1.000 y esta institución tiene 143 procesos activos, ¿ustedes se pueden imaginar donde esos procesos en un solo año fueron resueltos? Naturalmente esto no va a pasar. Es muy probable que fallen 10, 12 procesos al año, pero esa provisión, bueno, habría que ver los seguros. Pues para eso está aquí justamente Diana, Juan Diego, para sentarse a revisar con ustedes cómo están sus seguros. Pero es una alerta financiera que debe revisarse, claramente. Segundo ejemplo, hospital de la región. Tiene una reserva por 635 millones a diciembre de 2024 y tiene 50 demandas civiles y administrativas de responsabilidad médica. Mismo escenario. Y caso número 3, clínica de la región. Para diciembre del 2023 había pagado en litigios y sanciones con la DIAN. Claro, me comprenderán, yo estoy por fuera de la institución, no me puedo sentar a decir, por favor, pásenme las notas de los estados financieros que quiero verificar en este rubro específico de los costos, cuánto significó en demandas y en sanciones. Pero es que igual, fue una suma de 794 mil pesos, de los cuales, o más bien, para ese periodo, representaban el 20% de la utilidad de ese periodo, ¿sí? De la utilidad del ejercicio de ese periodo. De nuevo, siéntense con los socios a decirles, señores socios, es que tuvimos que pagar la suma de 793 mil millones y por eso no se van a poder repartir entre los accionistas ni hacer otro tipo de reservas. ¿De acuerdo? Así que bien, ya me he cansado a lo largo de esta charla de hablarles de los riesgos y hacerlos evidentes. Vamos a dejar algunas recomendaciones prácticas. ¿De acuerdo? La primera de ellas va desde el ámbito de la prevención y anticipación de los riesgos financieros. 1. Monitoreo jurídico permanente. Yo creo que las instituciones médicas son de las más avesadas en la supervisión de las actividades judiciales. Es decir, ni las entidades públicas lo hacen. De pedirle informes a los abogados, internos o externos a la institución, que tramitan los litigios en defensa de ellos. Maravilloso. Pero esos informes no bastan. Es necesario estar permanentemente allí poniendo el ojo en la institución y en cada uno de los procesos que tiene. Incluso ese monitoreo de los procesos podría llevar, ya lo decía de manera bastante acertada Roberto, a que se den cuenta dónde está el error. Porque es que están presentándose múltiples demandas en un sector específico de la institución. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo así que tenemos 6 demandas este año de enfermedades nosocomiales? ¿No se está haciendo el adecuado mantenimiento de la sala quirúrgica o de los instrumentos? ¿Qué está sucediendo? Hay que atenderlo. Entonces, no se puede quedar esa de monitoreo simplemente en, por favor, pásenme el informe. El riesgo es alto o bajo y ya está, sino que verdaderamente hay que revisar qué está sucediendo. Y eso conecta justamente con el siguiente punto, y es la evaluación de las contingencias. Eso sí que nos gusta a los economistas. Verifiquemos cuáles son las contingencias, démosle una probabilidad y un valor, que los administradores bien saben hacer. Pero cuando tiene que ver con riesgos jurídicos, qué complicación. Porque es que somos administradores, contadores, economistas, no sabemos de derecho. ¿Yo cómo voy a darle un valor?
Y en el informe, el abogado me dice, no, el riesgo es alto, el riesgo es medio, el riesgo es bajo. ¿Y por qué? Yo sé que parecerá chistoso, pero verdaderamente a veces son criterios así. Creo que es alto y ya está. Sí, depende necesariamente del rigor del profesional que lo esté acompañando. Por supuesto, como ya lo decía Roberto, cada día hay más abogados médicos expertos que pueden tener un mejor criterio, una mejor formación. Pero, ¿ustedes tienen que creerles? Esa es la pregunta. Ya, si él me dice que es alto, yo le creo que es alto. Y incluso, y si estamos hablando desde una institución hospitalaria, y es que es el abogado nombrado de turno por la gerencia, que también es política y demás, porque me voy a meter digamos, a escenario donde no debería. Pero mire, hay que creerle a él que está cuidando su trabajo 4 años en un litigio que va a demorar 12. Entonces simplemente hay que creerle para poder pagarle y mantenerlo durante 4 años. Pues yo creo que, por lo menos, permítanme la poca modestia. En la oficina hemos buscado con nuestros clientes tomar alternativas sobre ese asunto y es hacer un índice que estime de manera concreta y puntual cuál es el valor de la probabilidad de pérdida, conforme a 50, 60 criterios dados por la jurisprudencia. Eso se puede hacer una regresión. Nosotros tenemos un índice multidimensional que estima eso y al final va a ser una cifra que es 80%, 50%, no alto, bajo, medio, ¿sí? Y eso en manos de un gerente financiero, de un contador, debería significar algo. Si el riesgo de pérdida es, por poner un ejemplo, 60%, y sé que la probabilidad de que me condenen en 2 años, un año, es muy alta, es decir, que la sentencia va a salir finalizando el año 2026 y que al final las pretensiones económicas debidamente estimadas son por 1000, pues ¿qué es lo que debería hacer un analista financiero, un gerente financiero con esas cifras? Tomar una decisión. Hay que hacer una reserva a diciembre de 2026 que sea 80 por la condena efectivamente que debería pagarse y guardémosla en un fondo de inversión. Ah, bueno, al mismo tiempo, venga, revisemos el plan de seguros. ¿Cómo estaba contratado el seguro para ese entonces? Incluso puede hacerse el mismo análisis. ¿Cuál es la probabilidad de que también se condene en ese proceso a la aseguradora a pagar? Porque si es bajísimo, es decir, si el 80%, si hay una probabilidad del 80% de ser condenado, pero del 10% de ser condenada a la aseguradora nuestra, pues ahí sí que más, que hay que tomar partido sobre el asunto. Y no esperar a que nos llegue la condena con 400.000 pesos en la reserva. ¿De acuerdo? Bien. Sugerencia número 3. Hacer una actualización permanente desde el aspecto normativo y judicial. Es decir, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Porque muy bien lo señalaba Roberto, pues él es un hombre experto. Yo creo que a él solo le falta que le firmen el título de médico, honoris causa, y ya. Pero esa experiencia lleva a poder hilar muy delgado y decir, no, no hay que confiarse en que si en el litigio no se demostraron los perjuicios, no hay que confiarse, hay que atacar, hay que defenderse de forma apropiada. Y al mismo tiempo hay que mirar hacia atrás. ¿Qué está pasando en la institución? ¿Los consentimientos informados están cumpliendo los estándares normativos? ¿La historia clínica está debidamente diligenciada? Hay que mitigar el riesgo. Y eso conforme también a lo que dicen los jueces, no solamente al entorno regulatorio. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos a otro enfoque, la gestión interna del riesgo. Aquí me le voy a meter un poco a la exposición que ya presentaba Alan hace un momento. El primero de ellos, definir las políticas de provisión más conservadoras que se puedan en entorno del litigio. Yo sé, ustedes contadores o miembros de la gerencia financiera podrán decirme, pero es que eso es imposible hoy. Tenemos que pagar no sé cuántos créditos que hemos adquirido para poder cumplir los requerimientos institucionales y los equipos médicos necesarios para la operación. Maravilloso. Pero igual, póngalo en
tela de juicio en la junta, tanto directiva como en la junta de socios. Es necesario hacer provisiones más altas. Y al mismo tiempo, porque naturalmente van de la mano, hay que contratar, creo que, bueno, ahora lo referiré, pero hay que contratar seguros, ¿sí? Seguros con un mayor valor asegurado. Muy bien lo decía Alan. Punto siguiente, consolidación de indicadores internos. La verdad, de nuevo lo digo, las instituciones de salud tienen indicadores muy buenos. Sí, hemos tenido la oportunidad de revisarlo. Indicadores de calidad, indicadores incluso que saben a ciencia cierta y con precisión cuántos pacientes se han infectado en un quirófano. Maravilloso. ¿Hacen lo mismo para las demandas? Dejo esa pregunta allí, pero también debería ser parte de la discusión. Trabajo interdisciplinario. Vuelvo a tomar la vocería de lo que dijo Roberto. Es necesario que hayan profesionales de la medicina acompañados con abogados, tomando decisiones, al mismo tiempo con el gerente financiero. Porque nótenlo, ustedes podrán decirme, pues es que la institución lo tiene. Tiene el gerente jurídico, el gerente financiero, etcétera, etcétera, y el gerente médico, propiamente dicho. Y ellos se hablan. Cuando hay litigios, se hablan, se sientan los tres a tomar una decisión en la sala. Puede ser que no, y vale la pena señalarlo. Y por último, ya para concluir, son las recomendaciones de la prevención o protección financiera y sostenible. La primera de ellas, revisar las pólizas. Yo creo que no me voy a desgastar más en ello. Ya lo he dicho muchas veces y Alan también lo señaló. Siguiente, constitución de reservas estratégicas. Lo mismo, sométalo a junta, considérenlo. Modelos de estrés. Esto sí que es interesante. Yo sé que puede sonarle a ustedes algo hasta evidente, pero pregunta, ¿se ha sentado el equipo financiero a decir, bueno, ¿y qué pasa si todos los procesos los condenaran hoy, ya, y con una estimación razonable de sus perjuicios? ¿La institución podría cubrirlos? ¿El seguro nos alcanza? ¿Podríamos ir a créditos? Decir, vamos a ponernos en la peor situación, una situación de verdadero estrés financiero. En ese lugar, la institución puede salir avante o nos quebramos. ¿Sí? O nos toca salir a tomar reservas de donde no son, incumpliendo la normativa legal, para poder pagar esas condenas. Y por último, ya para concluir, la negociación extrajudicial. En esto sí que quiero hacer especial énfasis. Roberto ya lo decía, no hay que seguir viendo al paciente como un enemigo, ni siquiera la atención, porque hay veces que los profesionales de la salud van prevenidos. Voy a hacer una cirugía, pero fírmeme por favor el consentimiento informado. Y ni siquiera miran al paciente. Es necesario mejorar ese diálogo, porque el paciente, afectado o no afectado, no es un enemigo. Entonces, aquel que sí está afectado por la actividad médica merece una especial consideración. Sentarse a hablar con él. Y de verdad, ustedes no lo van a creer, pero desde nuestra propia experiencia hemos tenido asuntos que se han solucionado en una mesa solamente escuchando el dolor del paciente. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le incomodó? ¿Por qué se siente hoy traicionado por el profesional? Y al final, generando una especie de, podríamos decirlo así, indemnización moral, como simbólica, que ya per se baja sustancialmente las pretensiones económicas. Por supuesto, porque es que negociar hoy significa evitar una condena de 1000 mañana. Entonces, bueno, son algunas sugerencias y con ello concluyo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.